Vamos a hablar de la inflación acá en la República Dominicana, la inflación en los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Comenzando con la República Dominicana, el Banco Central publicó ya la tasa de inflación interanual a junio. Es decir, medido el índice de precio del consumidor, su variación con relación a el índice de precio del consumidor de junio del año pasado. Esos 12 meses, ahí el Banco Central establece que la inflación es de 9.47%, 9.5%. 9.5% es la tasa de inflación interanual. Está por encima de la meta. La meta, recuerden que es 4% más menos 1, es decir, que está muy por encima de la meta, lo que estamos teniendo de tasa de inflación, y también muy por encima del promedio que por lo general se obtiene cuando tiene el Banco Central el gobernador Héctor Valdés. Cuando está Héctor Valdés en el Banco Central, la tasa de inflación promedio es 5%. Oigan bien esto. La tasa de inflación promedio de Héctor Valdés, que ha sido gobernador del 94 al año 2000 y del 2004 al año 2022. Esos periodos, si yo tomo la inflación promedio, tengo como resultado 5%. De tal manera que cuando yo digo que tenemos hoy día 9.5%, estamos con una inflación muy por encima de lo normal. Ahora, ¿qué está haciendo el Banco Central para enfrentar esa inflación donde cuando la analizamos nos damos cuenta que una parte significativa, más de la mitad de esa inflación viene de elementos importados? Es decir, más de la mitad viene de elementos importados, como es el caso de aumento de los precios de los combustibles, aumento de los precios de los alimentos, aumento de los precios de los insumos para producir alimentos y también de los fertilizantes. Todo eso genera una tasa de inflación de 9.5, que es, oigan bien, 9.5, pero debería ser más alta. ¿Por qué digo esto? Porque se está ahora mismo amortiguando el efecto de la inflación importada por el hecho de que hay un subsidio a los combustibles. Hay un subsidio importante a los combustibles, que esta semana fue 900 millones de pesos, pero en otros momentos ha sido 1.400, 1.500, 1.600 millones de pesos a la semana. ¿Para qué? Para mantener fijos los precios de los combustibles. Y eso ha ayudado a que por lo menos 3 puntos porcentuales, oigan bien, 3 puntos a 4 puntos porcentuales de inflación se haya evitado. ¿Qué implica eso? Que la tasa de inflación hubiese sido hoy a junio, es decir, junio contra junio, hubiese sido de alrededor de 13 a 13.5%. Esa hubiese sido la tasa de inflación. Entonces, un primer punto que ha ayudado a amortiguar la inflación importada es el subsidio a los combustibles. Luego podemos hablar de si ese subsidio se debería focalizar, de si ese subsidio se debería modificar, todo eso se puede hablar. Pero lo que sí se puede señalar ya categóricamente en base a cálculos que se han hecho en función de la estructura de consumo del pueblo dominicano, que cuando se tiene ese tipo de subsidio, se tiene un amortiguamiento de la inflación importada, específicamente de la inflación proveniente de los precios internacionales de los combustibles. Primer punto. El otro punto que ha ayudado también a amortiguar la inflación importada es que ha habido una apreciación del peso dominicano. De el 31 de diciembre del año pasado a el 14 de julio se tiene una apreciación de alrededor de 4.9%. 4.9%, una apreciación. Oigan bien, una apreciación. ¿Qué significa una apreciación? Que el tipo de cambio comenzó el año, por ejemplo, en 57 y está en alrededor de 54. Es decir, que hay una reducción del tipo de cambio. Y eso, obviamente, que también le quita presión a la inflación importada. Si, por ejemplo, viene una inflación importada, para tomar el caso, Estados Unidos, que tiene una inflación de 9.1% a junio, la mayor desde noviembre de 1981. Oigan bien esto. Desde noviembre de 1981, Estados Unidos no tenía una inflación de esa magnitud, 9.1. Recuerden también que la meta de inflación de los Estados Unidos es 2%. 2% y tiene 9.1. O sea, estamos hablando de 4.5 veces la meta de inflación. Pues Estados Unidos asume que venga con una inflación de 9.1. Si esa yo lo quiero expresar en moneda nacional, yo tendría que a esa inflación sumarle la tasa de depreciación del peso con relación al dólar. Pero como lo que se ha registrado es, en vez de una depreciación, es una apreciación de casi 5 puntos porcentuales, es decir, de 5%, entonces el 9 le resto 5 y entonces me queda que la presión sería de 4. Eso implica que otro elemento
que ha ayudado a amortiguar la inflación importada es la apreciación del peso dominicano. Y la gran pregunta que habrá que hacerse es, ¿por qué se ha apreciado el peso dominicano? Porque se mantiene la credibilidad. La credibilidad del peso dominicano se mantiene porque hay credibilidad, hay confianza en la política monetaria que ejecuta el Banco Central. Y es lógico, si usted tiene en el Banco Central al gobernador que ha sido el más exitoso en la historia desde 1947, manejando esa entidad monetaria, entonces es lógico que usted prevea, proyecte que se va a mantener la credibilidad, la confianza en la moneda nacional. Y eso ayuda a que haya definitivamente mayor estabilidad de precios. Otro elemento, y esto yo creo que es bueno hacer la comparación, es, por ejemplo, el tipo de política monetaria que está ejecutando. Fíjense que desde noviembre comenzó a apretarse. Usted me dirá, pero está subiendo la tasa de interés. Sí, pero si no hubiese subido la tasa de interés oportunamente, fíjense que la comenzó a subir el Banco Central, la tasa de interés, en noviembre del año pasado. El Banco Central de los Estados Unidos comenzó tarde, comenzó en marzo a subirla. Y el Banco Central Europeo todavía no la ha subido. Supuestamente la va a subir en 1/4 de punto porcentual ahora en julio. El Banco Central Europeo ahora es que va a subir la tasa de interés de referencia o de política monetaria en 1/4 de punto porcentual. En la actualidad está en menos 0.5. Oigan bien, menos 0.5% la tasa de interés de referencia del Banco Central Europeo. Es decir, que a Christine Lagarde se le ha hecho sumamente tarde el ajuste de la tasa de interés. El Banco Central de los Estados Unidos lo comenzó a ajustar en el mes de marzo. Primero 1/4, luego un medio punto, luego 0.75 y ahora, debido a la tasa de inflación que se aceleró al mes de junio y se colocó en 9.1%, se esperaría, oigan bien, se puede proyectar un aumento de 100 puntos básicos en la tasa de interés en la próxima reunión que es a final de este mes de julio. Entonces, fíjense cómo el Banco Central Europeo está muy rezagado en materia de su ajuste de tasas de interés. El Banco Central de los Estados Unidos desde marzo lo está ajustando, pero en el Banco Central de República Dominicana desde noviembre ha estado ajustando. Y eso ha ayudado a el fortalecimiento, apreciación de la moneda y obviamente también a quitarle presión al componente doméstico de la inflación. El componente doméstico que está vinculado con elementos ya estrechamente relacionados con la demanda agregada, pues al subir la tasa de interés, que obviamente no sube de golpe el efecto y no se ve de golpe el efecto sobre la tasa de interés activa, que es la que usted le paga a los bancos, o la tasa de interés pasiva, que es la tasa de interés que le paga a los bancos, no se ve inmediatamente. Si ustedes quieren ver esa relación, les recomiendo que entren ahora mismo en Google y escriban impacto tasa de interés Banco Central sobre tasas de interés activa y pongan Jaime Ariste Escuder o simplemente impacto tasa de interés Jaime Ariste Escuder y le va a salir un paper, le va a salir un estudio donde se ve la relación entre la política de tasa de interés del Banco Central y la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva y usted verá cómo en un periodo de 6 a 9 meses se hace el ajuste, es decir, ellos la suben en noviembre y ahora usted tendría todavía efecto de ese noviembre, de ese ajuste de noviembre, todavía usted lo tendría a los meses de junio y julio. Entonces, dicho esto, entonces, ¿qué se puede decir con relación a la política monetaria del Banco Central? Miren, debido a que se comenzó a ajustar adecuadamente y oportunamente la tasa de interés, algunos pueden decir, mira, debió haber sido antes, etcétera, pero recuerden que en ese momento, todavía en noviembre, se estaba discutiendo de si la tasa de inflación que se estaba observando a nivel global era transitoria o no. Recuerden que se decía que era producto de la disrupción de la cadena de suministro. Luego se aceleró muchísimo por el hecho de que comenzó a recuperarse la demanda y la oferta no se había recuperado al mismo ritmo. Y se complicó todavía más las cosas a partir de que en febrero el presidente Putin invadiese Ucrania y generó entonces una disrupción todavía más acentuada o un choque de oferta todavía más acentuado que generó entonces una aceleración de la inflación. Ante eso, entonces, el Banco Central de la República Dominicana ejecuta su política de ajuste de tasa de interés. Ya ha subido la tasa de interés en 425 puntos básicos, es decir, 4.25 puntos porcentuales, colocando la tasa de interés ya de 7.25. Recuerden que estaba en 3%.
la subió a 7.25 y se esperaría que en función de lo que ocurra con la inflación a nivel internacional pudiera seguir subiendo, porque hay que evitar lo que se llama efectos indirectos de la inflación, que es cuando sube fuera la inflación, viene a través de la estructura de costo una subida de los precios domésticos. Primer elemento, eso es inflación, los efectos indirectos, y también de segunda vuelta, que es cuando sube la inflación, tanto interna como la externa, genera una presión sobre los salarios y eso a su vez genera entonces aumentos adicionales de costos y aumentos adicionales de precios. Para evitar tanto los efectos indirectos como los efectos de segunda vuelta, entonces el Banco Central tiene que subir la tasa de interés. ¿Qué ventaja ha generado esto? Como le señalé, una apreciación del peso. Fíjense la diferencia con lo que ha sucedido con el euro. El euro se ha depreciado este año con relación al dólar en un 12%. Si el peso dominicano hubiese tenido ese mismo comportamiento, hoy estuviese por encima de 66 pesos por dólar. Oigan bien, por encima de 66. Y eso le genera, obviamente, una presión significativa. Tener 65, 66 pesos por dólar hubiese sido una presión fuerte sobre los precios. Si tenemos una política monetaria que mantiene la credibilidad, que mantiene la confianza y que mantiene también la rentabilidad de los instrumentos financieros denominados en pesos con relación a otras monedas, entonces se evita la salida de capitales, se evita la pérdida de valor de la moneda y todo eso favorece lo que es la política de lucha contra la inflación. Así las cosas, se puede resumir esto diciendo lo siguiente. La política monetaria que ha ejecutado el Banco Central para enfrentar la inflación es la adecuada. Falta mucho camino por recorrer. Estamos enfrentando perturbaciones internacionales, perturbaciones externas vinculadas con choques de oferta, pero también hay perturbaciones vinculadas con un exceso nivel de política fiscal que se generó, un exceso nivel de gasto público, un exceso nivel de demanda agregada, y eso presiona también hacia arriba los precios. Todo esto, entonces, va a tomar tiempo en lograr que converja a la meta del 4%. Pero lo que sí es importante es lo siguiente, y aquí viene algo fundamental, y es que de acuerdo a levantamientos de información que hace el Banco Central de forma regular, la expectativa de inflación para dentro de 24 meses se mantiene en 4.5%. ¿Qué significa eso? Que los agentes económicos piensan que ahora tenemos una inflación de 9.5%, pero que irá convergiendo con la política monetaria que se está ejecutando y con una política fiscal que debe ser consistente también con esa política monetaria, se irá convergiendo hacia la meta del 4%. Dentro de 24 meses, 18 a 24 meses, usted lo podrá esperar. Esa es la expectativa que tienen los agentes económicos. Y eso es fundamental. Evitar que las expectativas retroalimenten a la inflación de una forma ascendente, sino que lo alimenten a la inflación, pero de una forma descendente como la que tenemos. ¿Qué significa eso? Que mientras las expectativas estén por debajo de lo observado, que es 9.5, se tenderá a utilizar la tendencia hacia la baja, es decir, que habría una tendencia hacia la baja de converger, habría una convergencia de la inflación observada hacia las expectativas y eso sería algo muy positivo. Por eso hay que continuar dándole apoyo y seguimiento a todo lo que es la política monetaria, que como hemos visto ha tenido de forma oportuna una mejor actuación que la que ha tenido el Banco Central Europeo, que lamentablemente ha dejado que esto corra demasiado y ahora tenemos que en Europa el tipo de cambio se le ha depreciado significativamente y además los precios van a reflejar cada vez más esa pérdida de valor del euro con relación al dólar. Esa lección tenemos que aprenderla aquí y evitar que nos suceda algo similar. Llévatelo, Francis.